Entiendo que ya el audio está habilitado. Como les decía, primero saludarlos cordialmente desde la ciudad de Sucre. Un saludo cordial a todos. El módulo que vamos a desarrollar y que estamos haciéndolo ya a lo largo de estas semanas se llama justamente diseño de la investigación y tiene que ver con elementos estructurales y funcionales de lo que es la investigación científica. Entiendo que vamos a abordar la investigación desde diversas áreas. No sé si en el WhatsApp podrían escribir, en el WhatsApp del grupo. Yo estoy viendo acá mi celular y si podrían ustedes decirme de qué profesiones son. Mandarme un mensajito con la profesión que ustedes tienen, someramente para saber de qué áreas profesionales son. Estoy leyendo justamente el grupo de WhatsApp. Tengo aquí a un médico, a Ebert, Ramiro, contador público, licenciada en enfermería, Jessy, nutricionista y dietista. ¿Qué más tenemos por acá? Yo soy pedagoga por las humanidades, un teólogo, nutricionista, un bioquímico, farmacéutico, licenciados en enfermería, un ingeniero químico, maestra de matemáticas, licenciada en enfermería. Franklin es licenciado en deportes. Uy, qué completo está el grupo. Tenemos de todo realmente. Un grupo muy interesante. Muy bien. Como podrán notar, nuestras profesiones y actividades son diversas, ¿cierto? Sin embargo, la metodología de la investigación tiene un paraguas común, aunque de acuerdo a la naturaleza de los objetos de estudio puede ser abordada con ciertas metodologías o enfoques que resulten más acordes a un objeto de investigación, por ejemplo, en el área médica, que un objeto de investigación o de estudio del área de las humanidades. En ese sentido, el método en general de la investigación científica es prácticamente uniforme. Sin embargo, varía de acuerdo a las características del objeto de estudio. Como ustedes saben, la ciencia tiene que ver con conocimientos, hechos, fenómenos que han pasado por una investigación y una metodología rigurosa, ¿sí? Para que sea entendida como ciencia, tiene que haberse estructurado a partir de esta metodología, que la vamos a llamar el método científico, y que es una serie de pasos con alto rigor científico y que obviamente está orientado a resolver problemas, pero a través de de instrumentos, de procedimientos completamente confiables, fiables, factibles y bueno, desde las ciencias más cualitativas, probablemente, ¿no?, más contrastables con la realidad. Entonces, el método científico y la metodología, la investigación científica nos permite a nosotros resolver problemas, pero con un plan de acción lo suficientemente lógico y lo suficientemente argumentado y sustentado en la metodología y en la teoría científica sobre la cual nosotros vamos a hacer una investigación. Entonces, para que nosotros investiguemos cualquier problema que se nos presente en el área de la enfermería, en el área de la salud, de la nutrición, en el área de las matemáticas, en el área de la medicina, de las ciencias sociales, incluso de la teología, nosotros tenemos que recurrir a una metodología de investigación acorde a la naturaleza de esa ciencia, ¿verdad? A su construcción epistémica. En ese sentido, es importante que nosotros nos familiaricemos con el proceso del pensamiento científico, ¿sí? El pensamiento científico tiene que ver con esa capacidad que nosotros desarrollemos para actuar con la lógica de un investigador o de un cientista. Eso nos marca
de ser solamente profesionales que resolvemos estratégicamente problemas, ¿no? Se nos presenta una situación particular en la profesión y bueno, recurrimos a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias y resolvemos el problema, ¿verdad? Entonces, ese es un conocimiento profesional, pero no deja de ser todavía empírico, no ha trascendido al nivel del pensamiento científico. Para que un problema pueda ser abordado a nivel del pensamiento científico, necesariamente tiene que contrastar ese hecho con las leyes y las teorías que esa ciencia, en este caso la medicina, la enfermería con sus ciencias auxiliares, ¿verdad? Las matemáticas, las ingenierías, ¿no? Que son más tecnológicas, son ciencias más aplicadas, ¿no? Las mismas humanidades, la misma teología tienen sus disciplinas de conocimiento. Entonces, dentro de esas disciplinas se han construido una serie de teorías, se han hecho muchas investigaciones y nosotros tenemos que conocerlas y leerlas y estudiarlas para poder responder a un problema de investigación científica. Entonces, cuando nosotros abordamos el proceso de pensamiento científico, obviamente lo primero que a veces surge, puede surgirlo a nivel en una lógica inductiva, cuando nosotros a través de una observación, ¿no? Estamos en una práctica, por decirles, de hacer una investigación, o bueno, un proceso, si fuera un ingeniero de alimentos, ¿no? Estoy en una práctica, estoy haciendo un trabajo, haciendo determinadas mezclas de algunos alimentos nutricionales y buscando ver los componentes que pueden beneficiar, ¿verdad? Entonces se me presenta ahí un problema en esa práctica, en ese ejercicio que estoy haciendo y me genera una duda, ¿no? Y obviamente si yo recurro a mis conocimientos profesionales puedo resolverlo, ¿no? Pero si deseo estudiarlo con mayor profundidad, puedo recurrir a teorías, a experimentos que tal vez se hayan dado con esos productos y conocer qué se está investigando, qué ya se sabe sobre ese tipo de, no sé, mezclas o ese tipo de problema que se me está presentando al hacer, por ejemplo, determinado producto, ¿no? Entonces recurro a la teoría científica y empiezo a ampliar el conocimiento y probablemente descubra que ese problema o esa situación que se está dando realmente tiene un fondo más profundo y puede ser investigado como un problema de investigación científica y puedo yo plantear una nueva alternativa, una nueva hipótesis, pero a partir de haber indagado qué es lo que ya la ciencia, en este caso de la nutrición, ha avanzado sobre ese problema, ¿sí? Entonces, siempre el proceso científico va a recurrir a la teoría que ya se ha construido sobre el conocimiento del tema que me interese. Si quiero investigar un tema en el área de la educación, por ejemplo, ¿no? Tendré que averiguar qué es lo que en educación ya se ha avanzado, por decirles, respecto a los estilos de aprendizaje, ¿no? Hasta hace unos años, por ejemplo, se hablaba de los estilos de aprendizaje según Kolb. Entonces, se hablaba del kinestésico, el visual, el auditivo. Hoy en día, las neurociencias, por ejemplo, están refutando esas teorías y están hablando de que en realidad el cerebro aprende integralmente, ¿no? Cuando ocurre un proceso de aprendizaje, hay muchas áreas del cerebro y no necesariamente áreas particularmente sensoriales, ¿no? Enfatizadas más hacia lo visual, hacia lo auditivo, hacia lo kinestésico, sino todo lo contrario, que hay una integración de todos los circuitos cerebrales en el proceso de aprendizaje. Entonces, ya las neurociencias actualmente están de alguna manera debatiendo esta teoría, ¿no? Cuestionando, o sea, poniéndola a prueba, ¿sí? En ese sentido es que yo me voy dando cuenta de lo que
actualmente la ciencia está investigando de esa situación, de esa problemática. Y tengo que recurrir a las publicaciones científicas, tengo que recurrir obviamente a esos espacios especializados que felizmente ahora ya los tenemos como profesionales. Hasta hace unos años atrás era muy difícil conseguir literatura científica actualizada. Teníamos que ir a veces a las universidades, ver las tesis, ¿no? En forma física, y no teníamos tanta información como tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos con el Internet acceso a bibliotecas virtuales, acceso a repositorios donde hay publicaciones científicas. Obviamente las investigaciones científicas y muchas de estas publicaciones de investigaciones de primera línea generalmente tienen un costo, ¿no? Son plataformas que tienen un costo, pero vale la pena a veces cancelar esos costos porque te bajas artículos, te bajas publicaciones científicas de lo último que se está investigando en el mundo. Entonces ya sabes qué elementos se están indagando sobre esa temática, ¿sí? Entonces siempre recurrimos a la teoría. Y el pensamiento científico tiene que teorizar, tiene que reflexionar el problema que se nos está dando ahí cotidianamente con nuestro ejercicio profesional y realmente trascender a un nivel de la teoría científica actual y vigente sobre ese problema, ¿sí? La otra lógica es de que si yo constantemente tengo la buena costumbre de leer, ¿no? De actualizarme sobre mis conocimientos en el área, por ejemplo, medicina, actualizarme en mis conocimientos en el área, por decirles, ¿no? De la contaduría. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden estar constantemente haciendo revisiones y leyendo y van a notar de que a veces estas teorías también pueden tener ciertas inconsistencias o ciertos vacíos. Entonces, a partir de esas inconsistencias o vacíos o contradicciones, uno puede empezar a plantear hipótesis, plantear nuevas posibilidades para estudiar. Entonces, entraríamos ahí en una lógica más deductiva, porque parto de esas teorías para poder cuestionar, para poder refutar y plantear otro tipo de hipótesis, ¿sí? Y así poder encontrar predicciones y explicaciones a un fenómeno. Entonces, el pensamiento científico transita de los hechos a las teorías, pero también transita de las teorías a los hechos, ¿sí? Y lo hace a través, obviamente, de la reflexión del investigador como un primer momento, pero además va a recurrir a otros instrumentos y a otros métodos que le permitan contrastar estos hechos con las teorías o volver, en todo caso, los hechos también teorías o refutar las teorías en los hechos, ¿sí? Entonces, ese es un proceso de pensamiento científico, es decir, indagar, cuestionar, ir más allá de una respuesta simple, concreta, puntual, inmediata, ¿sí? Se trata de desarrollar un fondo para explicar una problemática. Y eso es la investigación, no es otra cosa. Normalmente nosotros como profesionales creo que a veces somos deformados, diría yo, por el sistema educativo, porque se nos enseña la ciencia de una manera tal vez muy conceptual, muy teórica, y no se nos confronta a enseñarnos a aplicar realmente los métodos y a desarrollar la metodología, la investigación como tal, haciendo investigaciones cortas y abordándolas, por ejemplo, de diferentes enfoques. Entonces, se nos explican todos estos temas de manera teórica, pero cuando ya nos toca ponerlos en práctica a tiempo de hacer nuestros trabajos de investigación, muchas veces nos perdemos, ¿no? O llegamos a una confusión, a una ensalada de métodos, porque queremos aplicar todos los métodos, queremos aplicar o hacer muchas cosas sobre nuestro problema, y a veces nos perdemos, ¿no? Y eso es por nuestra falta de práctica en la aplicación de estos métodos, ¿no? Que tiene la investigación científica. Entonces, lo que hay que entender es esto, la lógica del pensamiento científico, ¿no? Y esa lógica parte justamente de indagar, de cuestionar y de buscar la teoría actualizada sobre ese problema, ¿sí? Hay que buscar investigaciones que estén en este momento
exponiendo resultados de esa situación problemática para no estar desactualizados, ¿no? En ese entendido, y un poco ya haciendo esta antesala de lo que es la lógica, la investigación, y entrando a lo que es materia de nuestro módulo actual, tenemos que entender que cuando nosotros hacemos una investigación, hay diferentes tipos de investigación y esto depende mucho de la naturaleza de la investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vamos a clasificar a una investigación por el tipo de objeto que va a estudiar, por ejemplo, en investigaciones teológicas probablemente sean más de orden teórico, ¿no? Van a ser o de orden incluso hasta histórico. Entonces uno puede hacer investigaciones de esa naturaleza, ¿no? O hermenéuticas, ¿no? Investigaciones hermenéuticas. Entonces, ¿por qué? Porque es una disciplina que se presta a hacer una investigación de ese tipo, no tanto una investigación experimental, empírica, donde vamos a contrastar hipótesis, vamos a hacer cuasi experimentos, o vamos a hacer, probablemente llegar a lo sumo a una hipótesis descriptiva, ¿no? Pero siempre va a tener un ordenamiento tal vez más teórico, ¿no? En todo caso, también hay investigaciones que pueden tener un componente más empírico, más práctico, de acuerdo al tipo de problema que se dé, ¿no? O en una ingeniería, por ejemplo, tal vez tenga un elemento más práctico y metodológico incluso por la naturaleza de la investigación, ¿no? Entonces, generalmente, las clasificaciones de las investigaciones, cuando uno está exponiendo su trabajo de investigación, tú no dices, ha sido por su objeto, ha sido teórica, por su profundidad ha sido explicativa, por su alcance ha sido aplicada, no. Generalmente uno se basa en el método que más ha destacado o ha profundizado ese problema o que me ha ayudado realmente a resolver la investigación, ¿no? Y generalmente esa clasificación va a nivel del tipo de profundidad de investigación que existe. Por ejemplo, de acuerdo a la profundidad de la investigación, que es la tipología que generalmente se maneja en las tesis, podemos tener investigaciones exploratorias cuando descubrimos que nuestro problema es un tema que recién se está abordando tal vez en nuestro contexto o es un tema poco conocido. Por decirles, la investigación, la metodología de investigación indígena. Esa es una temática en este momento que es poco conocida, poco estudiada, poco explorada, pero que de acuerdo al modelo sociocomunitario productivo en nuestro país está siendo orientada y dirigida a estudiarse más en los posgrados, por ejemplo, que hacen los maestros, ¿no? Tal vez la colega que está como profesora de matemáticas y que ya ha pasado por el famoso Profocom, porque les hacen pasar eso a los maestros, algo ha debido escuchar de la investigación indígena, ¿no? O el paradigma indígena de investigación. ¿Qué es un paradigma que ya se discute hace bastantes años en el contexto tal vez de la periferia teórica de la ciencia, porque es un paradigma emergente que está peleando porque se lo reconozca como tal, pero que no estaba siendo alimentado, conocido, ¿no? En Bolivia. Sin embargo, hoy, como quiera que se está hablando de este discurso, está entrando más en conocimiento y se está procurando, bueno, desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de esta temática, podría estar en una investigación exploratoria porque realmente hay muy poca teoría escrita respecto a este paradigma indígena de investigación, por ejemplo, ¿no? O en las áreas de cada uno de ustedes hay temáticas que tal vez recién se están tocando, se están conociendo en nuestro medio, incluso en el mundo, ¿no? Hoy en día sabemos que las neurociencias están en el boom del estudio y que están viendo cómo el cerebro y el comportamiento del sistema nervioso afecta a los diferentes comportamientos del ser humano y esto obviamente respecto a diferentes profesiones, ¿no? Por ejemplo, incluso se habla ya de un neuromarketing,
qué es el comportamiento humano ante las ventas, ¿no? ¿Cómo puedo yo, en este caso, usar el cerebro humano o entender el cerebro humano para obtener mejores beneficios de compra? Entonces, eso estudia el neuromarketing, ¿no? La neuroeducación, que trata de adaptar los métodos de enseñanza y aprendizaje a las formas en que el cerebro realmente aprende. Y aquí se refutan varias teorías psicológicas como también didácticas, pedagógicas. Entonces, nuevas ciencias, ¿no? Nuevos temas que serían temas exploratorios por su nivel todavía que no está con mucha literatura científica y que hay que investigar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de ese tipo de investigaciones. Las investigaciones descriptivas se dedican específicamente a caracterizar un fenómeno, ¿no? No hace una contrastación de hipótesis, prácticamente estudian una variable. Por ejemplo, voy a estudiar la influencia del, no sé, de uno de los componentes químicos de la soya en el desarrollo de las mujeres en edad fértil, por decirles, ¿no? Porque la soya tiene, por ejemplo, unos fitoquímicos, entonces me interesa estudiar la relación del fitoquímico respecto al crecimiento, ¿no? A la maduración. Entonces, puedo hacer una descripción y una investigación más descriptiva caracterizando ese hecho en algún contexto concreto, ¿no? Entonces, mi investigación va a ser más descriptiva. ¿Cuándo se vuelve una investigación explicativa? E incluso predictiva, ¿no? Es explicativa cuando yo entro, por ejemplo, a correlacionar una serie de variables. Entonces, causa-efecto, ¿no? Que es lo que generalmente planteamos en una hipótesis, ¿no? Si yo aplico un programa de nutrición o un programa, en este caso, de prevención, ya nos vamos a ir hacia el campo de la enfermería, ¿no? Si aplicara un programa de prevención para el tema de la hipertensión arterial, ¿no? Orientado a los sectores populares de la ciudad de Cochabamba, de Sipe-Sipe, por decirles, ¿no? Entonces, mejorará, ¿no? La incidencia de pacientes hipertensos en Sipe-Sipe, ¿no? Estoy haciendo una relación de causa-efecto, o sea, si aplico un programa de prevención, entonces voy a tener un impacto tal vez en una reducción de la hipertensión, ¿no? Entonces, estoy haciendo una relación de variables, hay una explicación, ¿sí? Entonces, las investigaciones explicativas trabajan con ese nivel de variables, causa-efecto, y que además generalmente se terminan en investigaciones experimentales o cuasi experimentales que tienen que explicar esas variables, ¿no? Esa relación de variables. Entonces, son completamente aplicadas, ¿sí? Y obviamente las predictivas pueden ser aquellas que presumen un hecho que ocurrirá en el futuro, ¿no? Que también pueden estar muy ligadas a estas investigaciones explicativas. Entonces, generalmente nosotros cuando vayamos a desarrollar la investigación tenemos que basarnos en esta tipología, que es la más frecuente, ¿no? Clasificar a la investigación de acuerdo al nivel de profundidad, ¿ya? Ahora, en cuanto al alcance, las investigaciones pueden ser básicas, aplicadas o investigaciones de acción más en el campo de las ciencias humanas, ¿no? ¿Y qué ocurre con las investigaciones básicas? Son las investigaciones teóricas, por ejemplo, las que se hacen en el campo de la física, de la matemática, ¿no? Que son investigaciones, por ejemplo, la teoría de cuerdas, ¿no? Las teorías así muy lógicas, muy abstractas. Entonces, son investigaciones básicas, ¿sí? Más teóricas. Y la investigación aplicada ya es ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, cuando Einstein desarrolló su fórmula, obviamente trabajó a un nivel de puro, una investigación pura, una investigación básica, pero esos descubrimientos de esa fórmula llevaron a aplicarla a ciertas tecnologías, ¿no? Tristemente, una de ellas fue la bomba nuclear, ¿no?
Y obviamente a raíz de ese principio han habido muchos avances a nivel de la física donde se han aplicado, ¿no? Incluso en tecnología. Entonces, esas ciencias básicas a veces ya se desarrollan en ciencias aplicadas, ¿no? La medicina, las ingenierías, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Enfermería, contaduría, por ejemplo, son ciencias aplicadas, ¿no? Son conocimientos en acción. ¿Sí? Entonces, por su alcance, generalmente nuestras investigaciones son de orden aplicado, ¿no? Salvo que estemos en carreras de ciencias puras, como son, por ejemplo, el caso física, de matemáticas, donde a veces las investigaciones son de orden más puro. ¿Ya? Entonces, por su alcance pueden ser ese tipo de investigaciones. De acuerdo a las fuentes, pueden ser investigaciones documentales o investigaciones directas. Documentales generalmente son las investigaciones históricas que recurren a una serie de revisión de documentos. Sin embargo, en las áreas sociales también tenemos investigaciones que pueden ser documentales a partir de la revisión de ciertos contenidos teóricos, o en su defecto también pueden ser, obviamente la mayoría de las investigaciones por las fuentes son directas, ¿no? Porque recurrimos a entrevistas, encuestas, observaciones y hacemos la investigación de manera directa al objeto de estudio, ¿no? No solo recurrimos bueno, en el caso de los médicos, los documentos pueden ser las historias clínicas, por ejemplo, ¿no? De los pacientes, como referencia, pero al margen hacemos una aplicación, ¿no? Hacemos una observación in situ, ¿sí? De acuerdo a los procedimientos, las investigaciones pueden ser cuantitativas, si hay mayores métodos empíricos, si hay uso de hipótesis, si hay, por ejemplo, uso de encuestas que requieren una población y una muestra y un tratamiento aleatorio, donde va a intervenir el tratamiento estadístico, la estadística descriptiva, por ejemplo, ¿no? Donde van a existir cuasi experimentos, entonces sus procedimientos van a ser más cuantitativos, ¿sí? En cambio, si me voy a una investigación más de orden social, probablemente sea más cualitativa, entonces voy a medir una variable y puedo plantear una hipótesis descriptiva o una idea a defender alternativamente o preguntas de investigación y trabajar con métodos más interpretativos, ¿no? Como los métodos hermenéuticos, puedo hacer una etnometodología, puedo trabajar la investigación-acción, puedo trabajar el método histórico-lógico, puedo trabajar los métodos de triangulación, el método de historia de vida, de relatos de vida, los grupos focales entran en este tipo de investigaciones que tienen un estilo o una metodología mayormente cualitativa. Y existen las investigaciones que por sus procedimientos pueden ser mixtas o cuantitativas, es decir, que alternan metodologías de ambos paradigmas, ¿no? De procedimientos más cuantitativos, pero también más cualitativos, ¿sí? Y de acuerdo al diseño pueden ser investigaciones experimentales, cuasi experimentales para las ciencias sociales, o sea, que implica que exista un experimento como tal. En el caso de las ciencias médicas naturales puede haber incluso en laboratorios que se hacen este tipo de investigaciones, o en su defecto las que no son experimentales, es decir, las que van a hacer tal vez una descripción o una correlación de variables basado en observaciones, en encuestas, pero no van a llegar a ser un cuasi experimento como lo sería hacer, por ejemplo, ese programa de prevención para el caso de enfermería, donde el experimento consistiría en desarrollar el programa con un grupo X de pacientes, ¿verdad?, hipertensos, y tener un grupo control también de hipertensos. Entonces, aplico por un tiempo ese mi programa preventivo a estas personas que están en riesgo de hipertensión y también no les aplico a otros que están en el mismo riesgo y luego voy a comparar los resultados para ver si el programa tuvo éxito o no. Entonces, estoy haciendo un experimento, ¿sí? En ese sentido es que trabajan, por ejemplo, las investigaciones experimentales o cuasi experimentales, que siempre son de tipo, por su profundidad, explicativas y abordan necesariamente hipótesis de esta naturaleza, que son hipótesis explicativas, ¿sí? Entonces, como verán, la tipología de la investigación es bastante diversa y resulta de la forma en que nosotros nos vamos a acercar a investigar ese problema, ¿no?, que es el que nos está generando un dolor de cabeza.
¿Qué es importante tomar en el diseño de la investigación o considerar? Es importante considerar dentro del diseño de investigación que hay una serie de fases, pero además una serie de pasos que nosotros tenemos que ir planteando. Como les decía, una investigación puede surgir ya sea de nuestra revisión teórica, donde encontramos que existen vacíos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que les decía, ¿no? El paradigma indígena de investigación. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Entonces empiezas a leer tú la literatura de autores como Linda Smith, ¿no? Que son una de las representantes de este paradigma, o Abigail Chiliza, que son indígenas que están luchando porque se entienda la forma en que se concibe epistemológicamente la ciencia para los indígenas, ¿no? Del mundo. No, no son indígenas de este lado, son africanas, son del lado de, de la Asia, ¿no? Que ya hace años tienen mucho en común con nuestros pueblos indígenas y sus cosmovisiones, por ejemplo. Entonces, ellas están planteando este paradigma, y cuando tú lees sus escritos, hay elementos importantes, pero hay poca teoría. Entonces, desde la teoría ahí hay un vacío. Entonces, es un tema de investigaciones que pueden resultar exploratorias para nosotros en nuestro contexto, porque se ha escrito muy poco. Así que lo primero es eso, ¿no? Plantearnos ese vacío, que puede ser un vacío de conocimiento, pero también puede ser un problema que se esté dando en nuestro ejercicio profesional. Es decir, ¿por qué mis estudiantes tienen, por ejemplo, ¿no? Si yo soy docente, tienen un bajo nivel de atención? ¿Qué está pasando? Parece que yo explico y ellos están presentes en cuerpo y ausentes en alma, en mente, ¿no? Entonces les preguntas algo o tratas de tener una retroalimentación de lo que has acabado de exponer y no te dicen nada, ¿no? O te dicen cualquier otra cosa, o te piden que vuelvas a explicar, o te dicen, no he entendido. Entonces, ¿qué está pasando con el nivel atencional? ¿Qué está influyendo? O sea, es una situación muy concreta, por ejemplo, a mí como docente, que sería un problema en mi actividad profesional para decirme, a ver, ¿qué está pasando con estos chicos, no? ¿Por qué estos estudiantes de grado están viniendo tan, pues, desatentos? Entonces, me estoy planteando un problema. Hay una situación que me está inquietando como médico, por ejemplo, en mi práctica, porque mis pacientes, yo les doy un tratamiento, pero no lo siguen, ¿no? O sea, ¿por qué son tan indisciplinados, no? ¿Por qué son tan confiados? ¿Qué elemento está ocurriendo ahí para que la gente no siga sus tratamientos? Y encima, si no lo sano, por ahí mañana, con las nuevas leyes, pueden procesarme a mí por una mala práctica médica, ¿verdad? Entonces, son problemas que yo me puedo plantear, ya sea desde mi capacidad de actuación real como profesional, o desde la revisión teórica que voy haciendo y donde encuentro que hay, pues, contradicciones, confusiones, y yo me planteo, pues, esa problemática para empezarla a investigar y escarbarla junto a los avances y a las publicaciones actuales que hay en investigación, para poder contrastar ese problema con la teoría actual o con lo que se ha escrito hasta el día de hoy respecto a esa temática, ¿sí? Entonces, lo fundamental en esta fase, cuando uno quiere investigar, tiene que haber, pues, un problema, una situación que tenemos que resolver. Entonces, por eso es que la investigación parte de una problemática, y esas problemáticas tienen que ser situaciones que a ustedes los inquieten, los fatiguen, los molesten, no les deje dormir, en pocas palabras, porque solo algo que me importa, que me afecta, que me interesa, va a poder tener una trayectoria feliz en ese proceso de investigación. Si ustedes hacen una investigación porque tengo que graduarme de la maestría, porque tengo que graduarme del diplomado, porque tengo que investigar, lo que sea para tener el título, ¿verdad? Entonces, es una motivación errónea. ¿Por qué? Porque están protocolizando el tema investigativo y no están desarrollando la competencia científica como tal. No están partiendo de un elemento real, importante,
que realmente les lleve a buen puerto, ¿no? A un feliz final y no se queden a medias porque a la hora de la hora lo hicieron porque tenían que cumplir con el programa, cumplir con su maestría, cumplir con lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están en este diplomado de investigación es porque creo que quieren ser pues investigadores, ¿no? Y el investigador parte siendo un inquieto cuestionador de su realidad, de lo que lee, de lo que ve, de lo que mira. La investigación, queridos cursantes, está en todo, en todo. Como les digo, en problemas y tan sencillos, que aparentemente parecen tan sencillos, ¿por qué los estudiantes no atienden lo suficiente? ¿Qué está pasando con ese nivel de atención? ¿No? ¿Qué está influyendo? A mí me inquieta, quiero estudiar eso. ¿Qué cositas están afectando su capacidad pensante de esos chicos? O, en su defecto, ¿por qué no hay un comportamiento, qué sé yo, de mis pacientes? ¿Por qué hay un comportamiento de determinados, no sé, relaciones entre los alimentos y los comportamientos humanos? Es decir, hay una serie de situaciones tan diversas en nuestro mundo, tan atípicas, que pueden ser estudiadas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más curiosos, más inquietos y aprender a despertar esa capacidad de inquietud en nosotros para poder encontrar los problemas y plantear lo que es lo primero, a tiempo de hacer una investigación, un problema, ¿sí? Tener un problema. Obviamente, cuando se plantea el problema, se tendrá que ver si es un problema factible de ser estudiado, si tiene realmente un soporte teórico que nos permita conocerlo. Tendremos que considerar por su naturaleza qué metodología me ayudaría a mí a abordarlo y también cuánto de recurso tengo para investigarlo, ¿no? Y también la dimensión ética, ¿no? Porque, por decirles, si quiero estudiar, ¿no? Los efectos fitoquímicos de la soya, no me voy a poner a hacer experimentos con adolescentes, no veas irreales y a efecto de causarles algún daño, qué sé yo. Tengo que tener una dimensión ética, ¿no? Incluso hoy en día se cuestiona el hecho de que se hagan experimentos con animales, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más con seres humanos, no? Hace un par de meses salió una noticia de que en China estaban haciendo clonación incluso ya de células madre, de humanos. Entonces, imagínense, solo Dios sabe realmente lo que tras bambalinas, tras laboratorios que a veces son secretos, se está experimentando, ¿no? En biotecnología, por ejemplo, ¿no? Hoy en día está tan avanzado el tema de la genética que no solo está incidiendo en el tema de la alimentación, ¿no? Cómo están alterando la genética de la alimentación y ustedes que son nutricionistas están más al tanto de esos problemas, ¿no? Pero imagínense que ya la biotecnología está entrando al tema de los seres humanos y realmente no sabemos qué cosas puedan estar creando o experimentando. Entonces, ahí también hay una dimensión ética, ¿no? Estoy segura que a Einstein no le hubiera gustado para nada y no se debió sentir nada bien al ver que la fórmula, ¿no? De la energía que sacó sirvió para hacer una bomba tan terrible que liquidó a toda una población como fue Hiroshima. Entonces, miren lo importante de lo que uno puede realmente desarrollar y hacer cuando hace ciencia, ¿no? La ciencia tiene que tener siempre un elemento constructivo. Y cuando uno se marca o se traza una problemática, un deseo de investigar, de conocer, de explorar, de rescatar lo que está ocurriendo a nuestros alrededores, tiene que haber esa pasión, ¿no? Pero también tiene que haber esa ética, ¿no? Muy al margen de conocer la metodología, de revisar la teoría, uno tiene que tener un límite, ¿verdad? Y bueno, saber que uno no es Dios, ¿no? Y no puede atribuirse un poder sobrenatural o sobrelimitado y pretender hacer, no sé, experimentos o propuestas que realmente no edifiquen, ¿no? A la humanidad y sean todo lo contrario peligrosas, ¿no? En manos de una persona que se le arrebate la razón
con el poder, que es lo que ocurre con muchos gobernantes, ¿no? Entonces hay que tener todos esos elementos claros cuando nosotros queremos investigar, ¿no? Pero como volviendo ya a la fase de la investigación, el primer paso siempre es tener un problema científico. Respecto al problema, ¿qué es lo recomendable? Un problema, como decía un querido amigo investigador, tienes que ser conciso y conceso, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser claro y tiene que ser pensado. Entonces, cuando nosotros planteamos un problema, siempre partimos de una descripción general, ¿no? De todas las variables, las situaciones que afectan a ese problema. Hacemos una caracterización a lo que nosotros le denominamos situación problemática. Cuando yo voy a ubicar el problema, voy a pintar, tengo que describir toda esa problemática, ¿no? Mis estudiantes vienen a clases, pareciera que están presentes, pero en realidad no lo están, porque cuando tú desarrollas la exposición, luego haces las preguntas, notas que ellos realmente no entendieron nada, ¿no? Pese a que usaste medios y una serie de recursos didácticos, ¿no? Entonces voy describiendo la situación, ¿no? Que encuentro desatención, falta de entusiasmo, de motivación hacia el aprendizaje, una apatía. Entonces describo toda esa situación, ¿no? Esa es una caracterización, una situación problemática. Pero ya a la hora de formular o plantear el problema, no puedo dejar más que en 2 o 3 líneas y plantearlo como pregunta. ¿Qué es lo recomendable, no? Entonces, al formular un problema, es mejor formularlo en términos de pregunta, aunque también puede hacerse como afirmación. Sin embargo, como pregunta siempre nos anima o nos estimula a responderla, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la formulación del problema, esta tiene que ser bastante concisa, ¿no? Entonces yo podría preguntarme por qué los estudiantes de la clase de, no sé, métodos de técnicas de estudio no, no atiende o no demuestra niveles de atención suficientes en el desarrollo de las clases, ¿no? Entonces me estoy haciendo una pregunta concreta, puntual. Estoy preguntándome por qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces, ese es el primer cuestionamiento y obviamente para que exista este cuestionamiento tiene que haber esa situación problemática que es el antecedente, ¿no? Que conduce a que nosotros hagamos esa deducción de problema, ¿no? Ahora, ¿qué ocurriría si yo lo planteo más desde la teoría? Entonces, probablemente estudiando en los descubrimientos de las neurociencias, yo descubra que tal vez los sistemas atencionales son diversos, ¿no? O sea, están como que distribuidos en diferentes áreas del cerebro. Y al estar distribuidos en diferentes áreas del cerebro, probablemente hace que exista cierta difusión, ¿no? de la atención. Entonces, si yo investigo la neuropsicología, ¿no? de la atención, probablemente encuentre una respuesta y pueda sustentarla como un antecedente preliminar en toda mi formulación, ¿sí? Entonces, el problema surge de toda esa reflexión que nosotros hemos realizado, tanto de nuestra inquietud en nuestra misma actividad profesional o dentro del problema que nos estamos preguntando, pero también surge de una revisión teórica que hemos realizado, ¿no? O sea, surge de ambas. Por eso es que cuando se habla de hacer el marco teórico, no es que es una etapa concreta, en realidad el desarrollo del marco teórico es constante, porque cuando uno investiga un problema, una temática que nos está inquietando, empiezas a recurrir a diferente bibliografía. ¿Y qué es lo recomendable? Recurrir a artículos científicos actualizados sobre esa temática. Entonces tú vas leyendo lo que se está investigando en el mundo sobre ese tema, y te vas dando cuenta que se ha avanzado, ¿no? En esa temática, cuán investigada está, cuán conocida está, qué tipos de experimentos se han hecho con ese tema, ¿verdad? Entonces, la lectura es
y la construcción de ese marco teórico es constante, es desde el principio de la investigación hasta el final, porque constantemente un investigador está revisando la teoría, está revisando las propuestas de autores, de las propuestas de investigaciones, los resultados de investigaciones que se publican en revistas especializadas. Felizmente ustedes como universidad, a mí me alegra mucho, tienen creo que 2 o 3 revistas de diferentes áreas en funcionamiento, ¿no? Donde las investigaciones, por muy pequeñas que puedan parecer, están siendo publicadas, ¿sí? Y están ya en una indexación a una plataforma de revistas internacionales, ¿verdad? Entonces, eso es tan importante para el desarrollo de la ciencia, pero también es importante buscar, ¿no? Estos lugares de investigación especializada que publican el estado actual de los temas que nos interesa estudiar. Entonces, haciendo esas revisiones, recurriendo a teorías, autores más antiguos que han hecho otras investigaciones, vamos escarbando, ¿no? Y vamos conociendo y sustentando nuestro problema. Incluso la teoría va a hacer que nosotros cambiemos el curso de nuestro problema o cambiemos el curso de nuestra hipótesis o cambiemos el curso de nuestra investigación. La investigación es completamente flexible. Entonces, si bien nosotros podemos trazar y se nos pide a veces un protocolo, ¿no? Plantee su perfil de investigación donde esté problema, hipótesis, objetivos, etcétera, ¿no? El diseño de la investigación es siempre un bosquejo. Es un bosquejo en tanto nosotros no lo hemos desarrollado acercándonos a hacer las observaciones, a hacer las entrevistas, a hacer los experimentos, hacer, no sé, la triangulación, el análisis de datos, el estudio histórico, el estudio tal vez hermenéutico, interpretativo para la teología. Es decir, en tanto yo no desarrolle como tal, o sea, no me enfrente al objeto de estudio en el ejercicio, en el campo como tal, es un plan y como todo plan es ajustable. Por eso es que el problema, las hipótesis, los objetivos pueden ir modificándose a lo largo del proceso de investigación. La investigación es sumamente moldeable, sumamente amoldable, de acuerdo al ritmo de la propia investigación, ¿no? Al ritmo de que te está llevando ese problema a replantearlo, ¿no? Porque probablemente te trazas una hipótesis inicial, pero conforme lees y conforme tú vas viendo esa problemática realmente contrastada en la realidad, haciendo tus observaciones, incluso haciendo la cuasi experimentación, te das cuenta de que había sido pues otra cosa, ¿no? No había sido la hipótesis que tú estabas planteando o el problema que tú estabas planteando, entonces reformulas, ¿sí? Y tiene que haber esa libertad para hacer una investigación, que desde luego cuando termines de hacer la investigación, la plasmas recién en tu informe escrito, que ahí es escribir la tesis como tal, y la tesis se escribe en pasado, ¿verdad? Entonces es un escrito sobre algo que tú ya has hecho, ¿no? Entonces, por eso es que ya ahí ya tú has reformulado todo lo que tenías que reformular en todo ese proceso, ¿no? De esa forma es que nosotros descubrimos que el problema de investigación puede responderse, como puede en el proceso de la investigación todavía abrirse más y profundizarse más, ¿no? El problema por la reflexión, dependiendo cómo te guíes por esa realidad, ¿no? Porque otra cosa es hacer la investigación, irte al campo con tus instrumentos, irte a hacer tus encuestas, hacer el análisis de los datos, hacer las observaciones, hacer el experimento, valorar las variables, medirlas y ver cómo se han comportado, te lleva probablemente a refutar incluso el problema que te habías planteado, ¿no? Entonces, o hacerle todos los ajustes a lo largo de ese proceso. Por eso es que el problema, como todas las categorías de la investigación, es flexible a lo largo de todo el proceso de investigación. Los objetivos son flexibles, las hipótesis son flexibles en cuanto se desarrollen como tal, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el problema y lo he trazado en forma de pregunta, con una base pensada, con una base teórica,
Obviamente puedo ir a la literatura nuevamente y trabajar en un proceso deductivo a través también del marco teórico, y que su función también es ir actualizándome y dirigiendo mi pensamiento para que yo pueda flexibilizar o no esa investigación, ¿sí? Pero ¿a qué me guía todo esto? Una vez que yo ya estoy haciendo esta revisión, tanto para sostener mi problema, pero sobre todo, la revisión tengo que hacerla, perdón, un segundito, ¿ya? Estoy en vivo y directo, como pueden darse cuenta, y obviamente esto no es recreo, ¿ya? Pero se darán cuenta que el marco teórico y la revisión de la literatura nos va a llevar a un paso fundamental, que en este caso está planteado como el paso 4, que es la formulación de la hipótesis. La hipótesis o posible respuesta a ese problema expresa las expectativas del investigador en cuanto a la relación de variables, es decir, como investigador yo llego a responder ese problema. ¿Qué me dice mi intuición? Pero sobre todo, ¿qué me dice la literatura actualizada respecto a ese problema? Por eso es que cuando planteamos una hipótesis, y ese es otro error en las investigaciones, en los trabajos de grado, lo hacemos alocadamente, ¿no? O sea, con tal de responder, ¿no? Planteo el tema, volviendo al ejemplo de la atención, ¿no? De los estudiantes, ¿por qué no atienden? No atienden porque es la última clase, ¿no? Entonces puedo poner los estudiantes de técnicas de estudio, de la carrera tal, tienen un nivel bajo de atención porque están en la clase de técnicas de estudio está relacionada que es el último horario de clases, ¿no? Lo planteo de una manera que podría ser tal vez una lógica muy simple, ¿no? Pero no, porque me he puesto a revisar la teoría respecto a los sistemas atencionales, al desarrollo, ¿no? de la atención en jóvenes entre, no sé, los 18 y los 22 años, cómo está el cerebro, cómo está la maduración cerebral, ¿no? Entonces, no me he dado una respuesta desde esa teoría, o sea, me he dado una respuesta desde mi intuición solamente, desde mi sentido común. Entonces, eso no puede ser una hipótesis. Muchas veces las hipótesis en las investigaciones son así, trazadas alegremente, lo que yo creo que es, pero no con una sustentación teórica que diga, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? Los sistemas, la atención de los estudiantes de técnicas de estudio se ve influenciada por la maduración de los sistemas atencionales del cerebro entre las edades de 21 y 23 años, donde algunas estructuras, no sé, de los lóbulos frontales no han madurado lo suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa hipótesis ya podría tener un poquito más de cuerpo, ¿verdad? De alma. ¿Por qué? Porque está basada en investigaciones de neuropsicología que me está dando una respuesta, ¿no? Me está dando tal vez un norte hacia dónde está yendo la capacidad atencional, ¿no? O podría dirigir esa variable desde una tal vez lectura más social, ¿no? De repente vinculada a que los chicos probablemente no han tenido una formación adecuada en el colegio, lo cual incide en que sus sistemas atencionales tal vez están de esa forma, o probablemente esté vinculada a la capacidad de dispersión que tienen por la sobreestimulación de las tecnologías de información, ¿verdad? Entonces, esos son otro tipo de variables que pueden estar en ese problema, pero que yo las puedo responder con un soporte teórico de acuerdo al área donde quiero enfocar esa problemática o quiero enfocar mi hipótesis, ¿no? Si quiero responderla desde la neuropsicología o si quiero responderla desde factores de las tecnologías de la información o tal vez desde factores más sociales, ¿no? De su formación socioeconómica, ¿no? Una influencia de esa naturaleza que es una variable para ese problema. Es decir, en la hipótesis yo puedo ya ir planteando respuestas
basadas en una teoría, basadas en un marco teórico, basados en lo que la ciencia me enseña sobre esa temática, sobre lo que ya ha avanzado, sobre lo que ya se conoce. Entonces, una hipótesis nace de una revisión teórica. Por eso es que incluso en algunas tesis ustedes van a encontrar que la hipótesis se plantea en medio o hasta al final de un marco teórico. Por ejemplo, en algunas investigaciones en las escuelas americanas, hayas que la hipótesis está pues ahí detrás de la fundamentación teórica, ¿no? Encuentras el problema, la relación de objetivos, y no hay tu hipótesis, ¿no? Y directo se van al desarrollo teórico conceptual en el informe, y ahí al medio, en el desarrollo teórico conceptual, encuentras la hipótesis, ¿sí? Y es porque ha seguido una lógica tal vez de estructurar el informe de investigación o la famosa tesis en una lógica, ¿no? De hacer entender que esa hipótesis está pues descolgándose de una teoría, ¿no? De un marco teórico, de una sustentación teórica. Entonces, para plantear una hipótesis tienes que hacer revisión teórica. No puedes plantearla alegremente, ¿no? Y si la planteas alegremente, también va a ser alegremente tu investigación, no va a tener sustento. Y cuando la quieras contrastar en la realidad, vas a ver que no tiene sentido. Y peor, si la quieres publicar, ¿no? Te la van a rechazar, ¿no? Porque los pares revisores van a decir que es este mamarracho. Este señor se ha inventado aquí una respuesta que nada tiene que ver con la rigurosidad científica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la revisión teórica es constante, es totalmente transversal al proceso de investigación, ¿sí? Por eso es que aquí en las fases de la investigación, la teoría nos permite hacer la deducción, ¿no? Para que nosotros transitemos del problema a la hipótesis, pero en todo este tránsito, si se dan cuenta, tiene que estar la revisión teórica, tiene que estar la revisión conceptual, tiene que acompañarme constantemente la revisión conceptual. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿No? Tenemos que hacer el marco teórico para la tesis. Empiezas a agarrar y a buscar un chorizo de información, te metes al Google, empiezas a bajar de aquí, a copiar de allá, a copiar de más allá y armas tu chuchumeco, ¿no? Armas un Frankenstein teórico y le medio que le da sentido y encima eres tan irresponsable. Bueno, me voy a incluir, ¿no? A veces somos tan irresponsables que ni siquiera tenemos el más mínimo sentido de hacer una referencia a esa idea, a ese sitio, a ese autor, de donde quiera que hemos tomado esa fuente, ¿verdad? Entonces nos apropiamos de ideas y cometemos plagio académico, ¿sí? Y en Latinoamérica en general y en Bolivia en particular estamos muy acostumbrados a eso. Yo conversaba con una amiga que está terminando su maestría en este momento en Alemania y me decía que a ellos les habían advertido en la maestría, les dijeron, señores de Latinoamérica, ustedes tienen un problema que tiene que ver mucho con el copiar fuentes y no citarlas, ¿sí? Entonces ustedes plagian información, plagian fuentes, plagian ideas y nunca hacen la referencia. Por tanto, si nosotros les encontramos 5% de plagio, pierden la maestría directamente, ¿no? Y en su universidad tienen todo un programa informático que revisan absolutamente todo y te sacan el porcentaje de copia o de plagio. Y ella me decía, yo tenía terror porque realmente estos ñatos, estos alemanes no se toman no te amenazan porque sí, o en este caso te advierten, ¿no? Entonces ya a varios latinos, así a su París, ¿no? Perdieron la maestría, perdieron todo por no hacer sus ideas, ¿no? Por no interpretar incluso las ideas de otros, pero además referirlas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros incurrimos en plagio, no hacemos referencias, no hacemos citas de fuentes, no hacemos el copy, el paste, buscamos de aquí, pegamos de allá, es una barbaridad. Eso no es investigación. Investigación es que yo me siente a leer a estos autores, a estos artículos científicos, a estas investigaciones,
Y realmente, pues, yo construyo ese conocimiento, ¿no? Saque lo importante que me dice este autor, de los datos que me ha dado, entonces hago una síntesis, me hago fichas, me hago, pues, aunque sea un cuaderno, ¿no ve? Me hago en la computadora una serie de fichas, donde además pongo, ¿no ve? Las copio, las ideas, las referencias, la página, todo aquello. Y cuando esté haciendo mi marco teórico, construyo, ¿no? Y explico desde lo que yo he entendido a estos autores y escribo y los cito bajo el sistema de referencias APA, que seguramente lo van a aprender o les van a solicitar en la investigación. Entonces, hago la referencia, no me apropio de una idea, o sea, no solo copio algo literal y cito la fuente, sino también interpreto a alguien y lo tengo que citar. Si es la idea de fulano, tengo que decir que fulano propuso eso, ¿verdad? Entonces, no puedo yo apropiarme de las ideas y eso es un mal terrible, terrible que tenemos todos, ¿no? De no citar las fuentes. Entonces, tenemos que corregirnos en ese aspecto y ser un poco más éticos, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos revisión de los trabajos que nos presentan, que presentamos, nos daríamos cuenta de que a veces copiamos, ¿no? Copiamos el trabajo de otros y no lo citamos y bueno, eso es pues, incurrir en plagio y en fraude académico. Entonces también tenemos que desarrollar ese componente ético, aunque me implique más tiempo, ¿verdad?, hacer aquello, necesito construir mi conocimiento, ¿sí? Por eso es que el marco teórico es, como les digo, completamente transversal y nos ayuda a sustentar y a construir este proceso tan elemental y crucial en la investigación que es el planteamiento del problema y la hipótesis, ¿sí? Ya en cuanto a un diseño de investigación, una vez que ya hemos planteado nuestra hipótesis, o bueno, ya hemos planteado el problema para definir y precisar la hipótesis, nosotros podemos obviamente ver el tipo de investigación que vamos a hacer de acuerdo al alcance. Como les decía, generalmente puede ser una investigación experimental, donde nosotros podemos hacer una intervención, una aplicación, un cuasi experimento, pero eso significa que vamos a tener costos altos, ¿no? Elevados, ¿sí? Si es que nos vamos por un método más experimental, siempre me toma más tiempo y me toma un presupuesto que a veces no tengo porque nosotros investigamos al alcance de nuestros bolsillos, ¿no? Nunca investigamos en programas grandes de investigación como lo hacen las universidades del mundo, ¿no? Experimentamos con lo que tenemos, con lo que nos alcanza y a veces eso es pues mínimo, ¿no? Y obviamente lo que más hacemos es investigación no experimental, donde generalmente recogemos datos, hacemos encuestas, observaciones, contrastamos datos teóricos, que es más accesible a nuestras posibilidades, ¿no? Pero al hacer esta contrastación de datos, caracterizamos o por lo menos pretendemos contrastar esa hipótesis desde el campo, ¿no? Desde la investigación de campo como tal. Entonces, en esta parte del plan general, cuando nosotros planteamos el problema y vamos a justificar este problema, dentro de un diseño de investigación que se plasma en un perfil, o sea, porque lo que ahorita les estoy explicando se va a plasmar en un perfil, en un plan, que como les digo, no es una camisa de fuerza, es flexible, se va adaptando a lo largo de la investigación, se reajusta. Entonces tenemos, por ejemplo, una justificación, ¿no? Se nos pide que hagamos una justificación y realmente aquí tenemos que convencer por qué es importante esta investigación, por qué es importante que yo investigue los sistemas atencionales de los estudiantes de mi materia, ¿no? ¿Qué de importante va a aportar esto a la universidad? ¿Qué relevancia va a tener social? ¿Qué va a aportar a la ciencia, no? Es decir, si yo decido contrastar, ¿no?, de las teorías neuropsicológicas de la atención en contextos bolivianos, ahí probablemente encuentre que pueda, no sé, contrastar esta teoría en un contexto más culturalmente diverso, ¿verdad? Entonces, puedo hacer un aporte a la ciencia, entonces justifica aquello, mi investigación. ¿Qué objetivos tengo, no? Es decir, ¿qué pretendo alcanzar? Dar una solución a ese problema, sí, probablemente explicándolo, ¿no? Explicar los sistemas atencionales, contrastar los sistemas atencionales. Entonces me planteo un objetivo. Y mi objetivo es lo que me va a decir hasta dónde llega mi investigación.
Si es una investigación aplicada, mis acciones tendrán que estar orientadas en mi objetivo hacia esa aplicación. Pero si es una investigación más propositiva, donde yo simplemente voy a llegar a una propuesta, pero no la voy a aplicar como tal, entonces también tengo que decir en mi objetivo proponer, diseñar, es decir, que voy a llegar a un nivel de proposición, ¿sí? Pero si yo pongo aplicar un programa de prevención, ¿no? En el caso del ejemplo de enfermería, ahí estoy haciendo una investigación aplicada y tendré que demostrar, ¿no? En mi investigación que he aplicado con un cuasi experimento, cómo me ha salido, ¿no? Entonces, en el objetivo se trazan los alcances y lo que realmente va a llegar a ocurrir en la investigación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en cuanto al diseño? También trazo dentro de un diseño de investigación los métodos, ¿no? ¿Qué métodos de investigación me va a permitir a mí, por ejemplo, indagar este tema de la atención, ¿no? Entonces, tal vez tendré que recurrir a algunos tests estandarizados de atención, probablemente que estén de orden de tipo neuropsicológico, que estén orientados a aquello. Hoy en día ya se están trabajando baterías estandarizadas, entonces puedo recurrir a un test estandarizado, puedo recurrir a entrevistas a los muchachos, a observación, ¿no? En la, en la clase, es decir, ya voy indicando qué métodos voy a utilizar, qué técnicas, ¿no? Voy a utilizar el método de la observación participante, ¿no? Donde yo esté involucrada como docente y voy a hacer observaciones de los sistemas atencionales, qué tiempo atienden, voy a medir su tiempo, etcétera, ¿no? Voy poniendo las variables o elementos que voy a medir, qué voy a preguntar obviamente en las entrevistas, ¿no? O en las encuestas que vaya a desarrollar. Entonces, aquí yo trazo los métodos, ¿no? ¿Qué cosa me sirve los métodos? ¿Qué no me sirve? Y para eso recurro, ¿no? A la metodología de la investigación. Yo siempre comparo que la metodología de investigación es como un recetario, ¿sí? Entonces, a veces cuando quieres cocinar, ¿no ve? Abres y no sabes, ay, voy a abrir, voy a hacer un queque, ¿no ve? Vas, buscas un libro de cocina, cómo hacer un queque de un huevo, de dos, de tres, no sé, queque marisol, queque chantilly, queque de chocolate, etcétera, ¿no? Un chorizo de queques que puedes encontrar. Entonces te dice, no ve, haga esto, entonces necesita esto, tiene que hacer esto, ¿no? Te da los procedimientos, el recetario. La metodología de la investigación es lo mismo. Tú vas a los métodos y aprendes, ¿no? El método de observación se caracteriza por hacer una serie de observaciones sistemáticas a lo largo del tiempo, donde tienen que estar los ítems identificados, ¿no? Entonces, te dice cómo hacer el método de observación. Entonces, ¿me sirve hacer una observación? Ah, me sirve, entonces me tomo ese método y lo aplico, ¿no? Y explico por qué estoy aplicando una observación. Entonces, la metodología de investigación es así, ¿no? Es ese recetario para que nosotros podamos aprender a hacer, por ejemplo, una investigación y recurrir a diferentes procedimientos para alcanzar resultados sobre un problema que nos interese, ¿sí? Entonces, obviamente, un poco ampliando, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema del diseño de investigación. En la justificación yo convenzo por qué es importante investigar esa temática y al trazar mis objetivos generales y específicos, defino el alcance de mis trabajos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, yendo a lo que les explicaba, ¿no ve? En el diseño de la investigación o en el perfil se va a plasmar en un documento de perfil inicialmente, voy a poner pues el diseño metodológico para saber cómo voy a, en este caso, trabajar ese problema. Y obviamente dentro de ese problema me tocará también un poco ir pintándolo a nivel de la población, es decir, identificar cómo voy a estudiar a la población, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están, en este caso, involucradas en este estudio? En mi caso serían los estudiantes de mi aula, ¿verdad? Y yo como docente, probablemente me anime a meter a otros docentes de otras materias para también preguntar si estos chicos tienen el mismo comportamiento o no, para ampliar datos de mi investigación, es decir, que voy definiendo quiénes van a ser objeto de mi investigación, ¿no? Y obviamente una vez que tenga estos, si son poblaciones grandes, investigaciones grandes, tendré que trazar una muestra y obviamente utilizar algún criterio muestral, ¿no?
para trazar la muestra y que sea una investigación medible y viable a mis bolsillos, ¿no? A lo que yo como investigador puedo costear para poder estudiar una población. Entonces, tiene que ver con todo el diseño metodológico y obviamente determinar esta población para que una vez que tenga esa población también y tenga una hipótesis delimitada y marcada, yo pueda ver qué medidas puedo utilizar para, en este caso, valorar, ¿no? O realmente indagar y conocer estas variables, ¿no? Precisar categorías dentro de las variables. Y para hacer todo este ejercicio tengo nomás que leer, porque lo único que me va a ayudar a precisar variables, a identificar las medidas, que es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a ver con más detalle lo que son las hipótesis, su operacionalización, cómo se desarrolla, que es un elemento bastante complejo de alto rigor, pero que es necesario a tiempo de hacer el plan de investigación y obviamente importante para que yo pueda trazar más adelante mis instrumentos, ¿no? Porque mis instrumentos, mis preguntas, mis ítems, todo lo que yo voy a evaluar en los instrumentos de investigación antes de irme al campo, a lanzarme a hacer como tal la investigación, parten pues de las variables que voy a medir, ¿no? Y para eso tengo que operacionalizar. Entonces, todo ese detalle lo vamos a ver la siguiente clase, pero van a ver que de una hipótesis tenemos que nosotros tomar variables, medirlas y de ahí desarrollarlas en los instrumentos para aplicarlas en el campo, ¿no? Entonces, toda esta parte es la planificación como tal, ¿no? Entonces, demanda de mí mucha lectura, mucha reflexión, mucha precisión, por eso que un perfil no se construye tan alegremente, tiene que tener bastante rigor, ¿sí? De tal forma que una vez que ya tenga yo previstas las variables, ¿no? Y vea cómo las voy a medir, ¿no? A través de qué métodos, a través de qué muestreo, a través de qué técnicas y encuestas y grupos focales y observaciones y revisiones documentales y revisiones de video. Es decir, tiene que ver con todo un componente metodológico de lo que me conviene a mí usar para esa investigación, pero a partir de una reflexión, ¿verdad? Y plantearme, obviamente, finalizar todo aquello con un cronograma de acciones para ver cuándo, cuánto me va a tomar a mí de hacer los instrumentos, cuándo voy a salir a aplicarlos. Una vez que tenga la información y el acopio, tengo que necesariamente sistematizar, analizar, reflexionar sobre esos resultados y ahí yo podré corregir, replantear las hipótesis, el problema, ¿verdad? Entonces, hago un constante ejercicio de retroalimentación. Como se dan cuenta, es un proceso altamente reflexivo, altamente teórico en el sentido de una revisión constante de la teoría, pero también es un proceso flexible, ¿sí? Entonces, a mí me permite realmente adecuarme a cómo se comporta ese objeto de estudio ya como tal en la propia investigación. Y esta es la parte más interesante, ¿no? Una vez que tú ya has diseñado toda tu investigación, has hecho tu plan de investigación, has determinado tus hipótesis, tus variables, tu muestreo, tu población, y has visto qué métodos te sirven para indagar y conocer mejor esa realidad, vas y aplicas esos instrumentos, ¿no? Haces las observaciones, haces las entrevistas, las encuestas, haces la revisión documental, analizas los documentos, contrastas datos, sacas una serie de datos que luego tienes que analizar, ¿verdad? Estás recolectando datos y los estás procesando, porque no solo que sacas datos, tienes que hacer hablar a esos datos e interpretarlos y decir qué significa para ti, ¿sí? En ese sentido, es que realmente es una etapa bastante dinámica la aplicación, pero aquí en esta etapa, muchos de los resultados que se van dando tal vez te van a indicar cuestiones que ni las habías pensado, ni las habías considerado, pero te van a hacer reformular incluso el problema o la hipótesis. Entonces,
y tus objetivos de investigación. Entonces, aquí pueden darse muchos cambios, ¿no? Hay investigaciones que se reestructuran por completo a partir de la recolección de datos y de resultados, ¿no? Y de ese procesamiento importante que se tiene que hacer, ya sea por programas estadísticos, pero además hacer hablar al dato, ¿no? Hacer hablar al porcentaje, al número, qué representa ese porcentaje, qué representa ese número que tú estás midiendo, y darle una interpretación a partir de la teoría, ¿no? De tal forma que tú luego puedas sacar una conclusión de ese dato, ¿sí? Entonces, ese es un proceso de investigación como tal. Y es bastante interesante, como verán, ¿no? O sea, es planificar pensadamente esta intervención en la realidad, pero además es sacar esos datos, reflexionarlos, revalorarlos, contrastarlos con la teoría. Entonces, es un juego constante entre teoría y práctica, ¿sí? Teoría y práctica, y con el rigor científico que debe existir. Y esa dinámica hace precisamente que nuestra investigación se vuelva pues viva, ¿no? Se vuelva un ser que hable como tal, ¿no? Que los datos se pronuncien, que realmente nos den información interesante y nos apasione, ¿no? Por eso les decía que el problema o lo que ustedes se vayan a plantear para hacer su investigación tiene que ser algo que realmente les guste, porque lo que a uno le gusta, lo investiga, lo motiva, ¿no? Le permite realmente crecer. Entonces, búsquense una temática, una problemática de investigación que sea, pues, motivante para ustedes, ¿no? Para investigarla como tal y adelante, ¿no? Entonces, en las fases de la investigación, que, bueno, justamente la presentación termina acá, es que nosotros realmente podemos ver que el diseño de la investigación realmente es muy dinámico, es un proceso muy lógico, muy coherente y muy divertido, muy entretenido. Obviamente riguroso, sí, pero es entretenido, y una vez que uno empieza a ejercitarse como todo, ¿eh? Cuando vas a aprender a caminar tienes que ejercitarte, te caes, cometes errores, pero vas caminando, luego vas corriendo y luego te puedes volver en un atleta, ¿no? Lo mismo es con la investigación. Probablemente nuestras primeras investigaciones van a ser elementales, ¿no? Pero luego van a tener un mejor término, ¿no? Van a ser más precisas. Y si nos gusta esta lógica, lo que vayamos desarrollando, entonces vamos a construir esas habilidades de investigadores y ya va a ser cada vez más fácil hacer investigaciones. Entonces ya nos va a gustar hacer investigación y sobre todo publicarla, ¿no? Porque los resultados, una vez que se encuentran, se tienen que difundir no solo en textos académicos como tesis, ¿no? Sino tienen que difundirse en artículos científicos, publicarse en revistas, o sea, tenemos que ser leídos por otros, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo habría concluido con la presentación. Si existe alguna pregunta, la pueden hacer. Yo estoy atenta aquí pueden hacerlo si quieren. No sé si les va a dar micrófono Ya, Ramiro dice, ¿la hipótesis es obligatoria en el proyecto de grado? No necesariamente. Si tú haces una investigación de tipo cuantitativa, puedes trabajar sobre todo con hipótesis, porque las hipótesis son más medibles, ¿sí? Entonces puedes hacer una hipótesis correlativa o explicativa. También se te puede permitir desde un enfoque más cual y cuantitativo utilizar hipótesis de tipo descriptivas y trabajar con métodos más cualitativos. Entonces ahí estarías trabajando con hipótesis, pero con métodos cualitativos, pero hipótesis descriptiva, no hipótesis correlacional ni hipótesis de tipo explicativa o causal en este caso, porque esas te llevan siempre a diseños experimentales y los diseños experimentales siempre tratan con métodos completamente cuantificables, ¿sí? Con métodos de experimentación y de observación, y eso sí nos lleva a una investigación cuantitativa. Sin embargo, para una investigación cualitativa o en un proyecto de grado, puedes utilizar alternativamente, en lugar de hipótesis, trabajar con la idea de Pender,
que es una conjetura más de tipo teórica que se contrasta a través del método Delphi. O puedes trabajar con preguntas de investigación, que no es lo mismo que un problema, ¿sí? Entonces, puedes trabajar con unas 3, 4 preguntas de investigación que desde un enfoque cualitativo resultan como elementos guía para tú ir investigando en tu proceso, ¿no? Son investigaciones o pautas guía para responderlas a lo largo del proceso de investigación. Entonces, no necesariamente un proyecto de grado puede llevar hipótesis, ¿sí? Entonces, hay algunos que tienen hipótesis, hay otros que tienen idea de defender, hay otros que tienen preguntas de investigación en lugar de hipótesis, que son las investigaciones más cualitativas. Franklin dice, ¿en qué fase entra la discusión de la investigación? La discusión de la investigación obviamente entra en el análisis e interpretación de los datos, antes de que y obviamente en las conclusiones, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis, la interpretación de los datos, hacemos la discusión de qué, de esos datos que hemos recogido respecto a qué, a la teoría. ¿Y dónde está reflejada la teoría? En la hipótesis que hemos planteado, ¿sí? Entonces, la discusión y el análisis, la interpretación es realmente el elemento más rico y el aporte real de nuestra investigación, porque nosotros estamos integrando lo que hemos encontrado en nuestro contexto, en la realidad, con lo que la teoría o el desarrollo científico nos está indicando hasta ese momento, ¿sí? Entonces, es importante este momento de la contrastación, es muy importante para construir realmente la discusión como tal, ¿no? Es el análisis, la interpretación de datos, nos permite hacer la discusión de la investigación. Ahora Esther dice, ¿en qué fase y paso se puede poner el título a la investigación? Yo pienso que el bautizo de la guagua es como cuando nace tu guagua, ¿no ve? Cuando nace tu guagua a veces no sabes ni siquiera el nombre, muchas veces. Y cuando, o si tienes un nombre, nace y la ves, y, no, le quería poner Sarita, ¿no? Pero tiene cara de Anita. Entonces, te nace, ¿no ve? Porque hay algo que te dice que se va a llamar Anita, porque ya la ves y hasta ahí está contigo, entonces te nace un nombre más fácilmente que cuando no la ves. Entonces, lo mismo con la investigación. Tentativamente puedes tener un tema, ¿no ve? Así general, pero conforme avanza, como les digo, el plan de investigación, el diseño como tal, no es una camisa de fuerza, va a ir variando en la medida que tú investigues. Entonces se va a replantear el problema, se replantea la hipótesis y también se replantea el título. Yo creo que el título final como tal, lo tienes una vez que ya has hecho toda la investigación, ya has analizado, has procesado tus datos, los has discutido, entonces tienes una idea más clara de lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, en ese momento tú sabes, ¿no? O sea, este es el tema así concreto, puntual y que refleja esta investigación. Entonces, yo soy de la idea que el tema, cuando uno lo plantea en el plan de investigación, en el perfil, es tentativo. ¿Sí? Como todo, el problema, la hipótesis, ahí es tentativo, incluso algunos métodos son discutibles, ¿no? Pero en la revisión final, cuando se escribe el informe final y cuando ya llegas a la conclusión de tu investigación, ahí realmente puedes precisar el tema con precisión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esas serían las preguntas que creo que han hecho. Si tienen otras, bueno, las vamos a ir respondiendo. Respecto a las hipótesis, vamos a tener toda una sesión la siguiente clase y van a ver que es altamente riguroso y complejo, ¿sí? Y también vamos a hablar un poco de la idea de defender y de las preguntas de investigación para que ustedes tengan un poco claro en qué se diferencian estas hipótesis de lo que son las preguntas, la pregunta de investigación y las preguntas de investigación, ¿no? Que es muy diferente a un problema de investigación, ¿sí? Entonces, eso hay que tener claro porque varían, ¿no? Entonces, no se extrañen si hay investigaciones donde no hay hipótesis, ¿no? ¿Dónde está la hipótesis? Van a encontrar que en lugar de hipótesis tal vez hay preguntas de investigación, ¿no? Entonces, ahí se está utilizando esa alternativa ideográfica, lógica para reemplazarlas, ¿sí? Entonces, como verán, la investigación es dinámica, la investigación es bellísima,
Yo los felicito por hacer este diplomado y porque están motivados a aprender herramientas, pero no se trata de que simplemente las aprendan, aplíquenlas, no importa que se equivoquen al principio, siempre vamos a tener errores cuando empezamos. Lo importante es que continúen haciendo investigaciones y utilizando los métodos y conforme los utilicen, los conozcan, van a encontrar que van a perfeccionar las habilidades, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Estoy aquí atenta al WhatsApp para responderles. Piden habilitarles el micrófono, FGRL. ¿Qué es lo más conveniente? Utilizar hipótesis o preguntas científicas, dice Franklin, dependiendo al problema que te has planteado y al enfoque que quieres dar. Si tu investigación es más de tipo cualitativa, quieres utilizar métodos más interpretativos, métodos como la triangulación, métodos como los relatos de vida, los estudios de caso, incluso, ¿no?, la teoría fundamentada. Dice que levante la mano, ¿no?, el que quiere participar. Es posible usar preguntas científicas, ¿sí? Cuando la orientación de la investigación es más cualitativa, el objeto incluso, se utiliza mucho este tipo de investigaciones en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, pero eso no quita que no puedas hacer una investigación cualitativa en el área de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes hacer una investigación más de tipo cualitativo, planteándote preguntas científicas, no preguntas científicas, preguntas de investigación se llaman, ¿no? Entonces son preguntas que van a ir utilizando una metodología más flexible, más dinámica, ¿no? Va a ser una teoría fundamentada, por ejemplo, ¿no? Te permite utilizar aquello. Pero si te vas a ir a objetos un poco más medibles, cuantificables, que puedan estar en el campo de las ciencias, de las ciencias más aplicadas como las tecnologías, por ejemplo, vale la pena recurrir a hipótesis. También en el campo de la medicina, ¿no? Ciencias que demandan plantear, por ejemplo, hacer cuasi experimentos, ¿no? E investigaciones un poco más de orden cuantitativo, aunque en las investigaciones sociales también se hacen hipótesis. Entonces, la conveniencia de no usar o no hipótesis depende del tipo de problema que te has planteado, pero además de tu intención como investigador, ¿no? Si quiero ser más flexible o si quiero utilizar un método con más rigor científico, ¿sí? Ahí tú lo defines como tal. Irma dice, ¿es correcto decir que la investigación es cuantitativo? Sí. Cuando la investigación combina dos metodologías, pero coherentemente, ¿no? Porque a veces hay gente que plantea hipótesis y plantea preguntas de investigación, o sea, pan con pan, ¿no ven? No va. Entonces, o es hipótesis o planteas preguntas de investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes plantear una hipótesis descriptiva y utilizar métodos, por ejemplo, el método histórico-lógico, utilizar un método más de tipo la triangulación, un estudio de caso, entonces con una hipótesis descriptiva, ¿sí? Las hipótesis de tipo descriptiva se prestan a usar métodos más cualitativos, entonces ahí como usas hipótesis y además métodos cualitativos, estás en un enfoque cuantitativo o cuantitaativo o mixto, ¿no ves? Porque se habla de alternancia. Entonces, mientras haya coherencia en la alternancia, todo bien, pero no puedes mezclar dos cosas a la vez, ¿no? O sea, no puede haber discordancia, ¿no? O, por ejemplo, hacer un cuasi experimento con preguntas de investigación. El cuasi experimento siempre va con hipótesis, necesariamente. Entonces, la hipótesis, el método hipotético deductivo, va con una cuasi experimentación. En cambio, si quieres hacer una investigación aplicada desde lo cualitativo, puedes utilizar triangulación de autores, triangulación de datos o hacer una investigación-acción, por ejemplo, ¿no? La investigación-acción es cualitativa, te permite utilizar preguntas de investigación y tiene un alcance, obviamente, de tipo práctico.
¿sí? O hacer una etnometodología, es decir, irte a un trabajo más de campo y desarrollar preguntas de investigación. Las etnometodologías son trabajos de campo aplicados, pero utilizan preguntas de investigación, lo cual son más cualitativas. Entonces, hay que ser coherente, ¿sí? O sea, puedes usar hipótesis, por ejemplo, en una investigación más experimental con hipótesis experimentales o causales que le llamamos, ¿no? Entonces utilizas el método experimental, pero de repente te sirve hacer un grupo focal en esa investigación. Entonces el grupo focal es una metodología más de tipo cualitativa, pero puedo utilizarlo con el método, en esta investigación cuasi experimental, ¿no? Puedo tener un grupo focal alternativo. Entonces, ahí también estoy siendo cuanti-cualitativo, ¿sí? Es posible hacer ese tipo de balance, pero con coherencia, ¿verdad? Tiene que haber coherencia en el balance. ¿A qué se refiere con fuentes directas? Las fuentes directas son, por ejemplo, cuando tú sacas información, en este caso, para mí sería una fuente directa observar a estos estudiantes o aplicarles a un test, ¿verdad? A mis estudiantes desatentos. Mi fuente directa es sacar información de ellos. Son los principales, en este caso, informantes, ¿no? O fuentes de información, porque estoy sacando directamente de ellos. En literatura, fuentes primarias o fuentes directas se considera, por ejemplo, a los autores, ¿no? Entonces, en vez de estar citando a Vygotsky, Vygotsky dijo no sé qué, ¿por qué? Porque lo leí en un libro, en un blog que lo dijo Periquito de los Palotes. Entonces, si lo dijo Periquito de los Palotes refiriéndose a Vygotsky, no estoy haciendo una fuente directa, una fuente primaria en este caso. La fuente primaria es leer al autor, tendría que leerlo a Vygotsky, saber qué realmente ha dicho Vygotsky sobre el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, una fuente directa a nivel teórico. Entonces, tu fuente directa es la información que tú sacas del medio, ¿no? De tus observaciones, de tus encuestas, son fuentes directas de información hacia ti como investigador, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en el campo empírico, ¿no? Y en la literatura se refiere a consultar, por ejemplo, a los autores de primera fuente, ¿no? De los que han escrito o han planteado X teoría o han investigado algo de primera fuente, ¿no? No leer lo que en este caso, no sé, Ramones comentó sobre Vygotsky, ¿no? O sea, ¿cómo entiende Ramones a Vygotsky? Esa sería una fuente secundaria, ya sería indirecta, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las fuentes directas o indirectas. Bien, ¿qué más tienen por decir? ¿Un artículo investigativo lleva hipótesis? Sí. O sea, un artículo investigativo expone una investigación. Entonces, si tu investigación ha llevado hipótesis, entonces necesariamente tu artículo va a indicar que ha habido una hipótesis, porque en el artículo tú tienes que explicar la metodología que has seguido, ¿sí? Sin embargo, si tu investigación ha sido más cualitativa y has usado preguntas de investigación, en tu artículo vas a referir en tu metodología que has utilizado preguntas de investigación, ¿sí? En realidad, el artículo es el medio por el que difundimos el conocimiento. Y en ese medio hay una parte, un apartado que nos habla de expresar la metodología que hemos utilizado. Y en la metodología indicamos si hemos hecho una hipótesis o si hemos hecho unas preguntas de investigación, ¿no? O hemos planteado una idea a defender, ¿no? En su caso. Entonces, el artículo puede indicar cualquiera de las posibilidades. ¿Hay alguien más? ¿Ya? Para que ustedes también descansen y yo que parloteado tanto también. Bueno, hay alguien que está escribiendo, pero quiere hablar. ¿Alguien quiere hablar?
Ya. La investigación-acción. Miren, les voy a dar un poco más de detalle de investigación-acción la siguiente sesión para explicarles un poco la método, las preguntas de investigación. Pero en todo caso, el alcance de una investigación-acción tiene otra característica. Es aplicada, pero sobre todo es un proceso cíclico, ¿no? Que parte de un problema, reflexiona en la teoría, aplica una estrategia de intervención y evalúa cómo ha aplicado la estrategia para volver, ¿no? Cíclicamente en ese ciclo. Pero además la investigación-acción tiene un componente ideológico. La investigación-acción busca obviamente trabajar con contextos marginados y obviamente busca revitalizar el conocimiento discriminado, busca transformación social, tiene un componente de justicia social, ¿sí? Entonces, por eso es que también se la utiliza mucho en este modelo educativo que se está hablando en Bolivia, tiene esa orientación más ideológica, más de tipo política, ¿sí? Ahora, Franklin o FGRL, un favorcito, yo te sugeriría que un poco por la hora vayamos la siguiente sesión a considerar tu pregunta como priorizada para empezar la sesión y la vamos a desarrollar en la siguiente clase. Esto un poco en atención también al tiempo que ya hemos excedido y que me parece importante también cerrar la sesión de esta noche, pero dejaríamos pendiente porque al parecer existe alguna dificultad en la habilitación de tu micrófono, ¿no? Entonces, como no se está pudiendo habilitarte para la siguiente sesión, te pido guardar ya la pregunta, ¿sí? En ese sentido, habríamos cerrado la sesión esta noche, dejando esta pregunta pendiente a su compañero. Y vamos a desarrollar el siguiente martes a la misma hora el tema de las hipótesis y donde yo les voy a hacer las precisiones entre hipótesis, pregunta de investigación y obviamente también la idea de defender para que ustedes sepan esas tres posibilidades que hoy se hablan, ¿no? Por lo menos en las universidades aquí en Bolivia, pero fundamentalmente entre hipótesis y preguntas de investigación, que es lo que ustedes van a encontrar en otras investigaciones, en otros contextos, ¿sí? En ese sentido, yo les daría las gracias por su atención, por su tiempo, y con todo gusto vamos a podernos reencontrar la siguiente semana a las 8 de la noche para tratar este tema y darle una respuesta a nuestro compañero que esperemos que ya para el siguiente martes podamos habilitarle el micrófono y responder la pregunta que él tiene hoy día y que estaría quedando como pendiente, ¿sí? En ese sentido me despido, que tengan muy buenas noches y hasta el siguiente martes.